Buenas, dejamos los análisis de Berserk tras la aparición de un Behelit. Beherito. Vamos a admitirlo, nunca voy a mantener una pronunciación coherente, ni con Puck, ni con Pack, ni con Guts. Así que, ¿qué iba diciendo? Behelit. Había aparecido un Behelit. En concreto, uno cuyo destinatario final no conocemos y, tristemente, creo que tendremos que resignarnos a la evidencia. A menos que los ayudantes de Miura continúen la historia o saquen información, jamás lo sabremos. Pero siempre nos quedará el resto de Berserk, así que vamos allá. Como es de esperar, Guts no guarda buenos recuerdos de este huevo y, acometido por una desconfianza francamente justificable, alza a Vargas por el cuello y le exige explicaciones. Visto y no visto, ha perdido su sempiterna máscara de frialdad. Y bueno, lleva meses vagando en busca de la mano de Dios, derrotando apóstol tras apóstol sin ninguna pista que lo guíe hacia su destino final. Y ahora, por fin, ha encontrado una referencia directa a Griffith. Así que de pronto Vargas goza de toda la atención de Guts, aunque no sea de la forma que pretendía. ¡Ay, se la vi! Como a estas alturas todavía no conocemos a Griffith y solo tenemos una vaga idea sobre que los apóstoles son bestias, que a veces tienen forma humana, la introducción del Behelit es magnífica para dar contexto a los demonios. Los silencios de Guts, enfatizados por Miura, nos obligan a prestar atención, a darnos cuenta de que hay algo trascendental en esta información. Y Vargas nos cuenta su triste historia. Conde no era así entonces. Es cierto que se trataba de un hombre severo y cruel, pero por lo menos era humano. Hace 7 años, sin embargo, nada más hacerse con esto. Se volvió un monstruo. Hora de decir ajá. Así que los apóstoles a los que Guts se ha enfrentado eran humanos y adquirieron un huevo similar a este, que fue lo que produjo su transformación. En pocas palabras, hicieron un pacto con el diablo. Con esto, aunque no nos demos cuenta, Miura está plantando las semillas para que sintamos compasión, porque ya tenía dotes de buen narrador. Para Vargas no es importante por qué se convirtieron. Nos abruma con los detalles de su tortura, de la macabra muerte de su familia. El impacto es tan visceral que difícilmente vamos a centrarnos en otra cosa que los resultados de este pacto, el sacrificio de personas. Sin embargo, después nos haremos preguntas, como ¿por qué aceptaron semejante pacto? ¿Quién les dio el huevo? ¿Qué tuvieron que pagar? ¿Para qué se convirtieron? Grandes preguntas exigen grandes respuestas, y Miura no nos las va a dar todavía. Y no puedo continuar sin hacer notar unos detalles. En toda la escena de tortura solo aparece una mujer, y muy al fondo. Por otro lado, los hombres tienen anatomía de Ken. En lugar de lo que vamos a ver después, ¿estamos ante un Miura pre-fanservice? ¿O que prefería el fan-diservice? ¿Ante unas normas ligeramente más estrictas de su revista? ¿O quizás que no se sentía lo suficientemente confiado con su anatomía? En cualquier caso, agradezco no tener que soportar cómo me clavan tetas en la cara. De momento. Porque van a venir muchas. ¡Yay! Volviendo a la historia, las palabras de Vargas suscitan silencio en Guts. Y quien calla, otorga. Ha escuchado sobre las torturas de gente tratada como muñecos, que ha sido despedazada. Esto tiene que abrir viejas heridas, en particular por esa afición morbosa que tienen los apóstoles de atacar a seres queridos para quebrar psicológicamente a los hombres. Por fuerza, Guts tiene que estar volviendo a ver a sus amigos devorados. Y atención, Miura deja claro que al conde le gusta vaciar a sus víctimas. Cuando lleguemos al eclipse veremos que Pippin muere precisamente así. Y, peor aún, lo tratan como un muñeco para que sirva de cebo a Guts. No sé hasta qué punto podemos establecer también una comparación entre el hijo de Guts y Casca con la escena en la que el conde devora al pequeño de Vargas, pero, ya que Vargas y Guts son paralelos mutilados por sus enemigos, ¿por qué no? Técnicamente se lo come un huevo, así que... Después del despliegue de gore y horror, Miura da esas pequeñas pinceladas que demuestran su madera como escritor.
Vargas ansía la venganza, pero hay un elemento de autodesprecio y castigo en su imposible cruzada, no solo porque no pueda luchar por sí mismo, sino porque en aquel instante no sentí ni rabia ni pena, ni tampoco pensé en mi familia, solo caí presa del terror más absoluto. Los humanos somos así. Tenemos instinto de preservación. ¿Significa esto que Vargas es mala persona? ¿Que es indigno de compasión? No. El dolor nos aborda de formas distintas. La vergüenza y la pena también. Además, Vargas no estaba en disposición de ayudar a nadie, con las piernas cortadas, colgado del techo y a la espera de ser devorado. Con todo, podríamos apuntar que esta es la diferencia básica entre él y Guts. Nuestro protagonista habría pensado antes en la otra persona. Pero claro, los personajes principales suelen presentar los comportamientos morales más admirados por los lectores. En el fondo, se espera que perdonemos a Guts por ser un energúmeno violento, siempre y cuando una parte de él sea vulnerable y demuestre pureza emocional al anteponer a sus seres queridos a su propio bienestar. La cosa es que en este arco no tiene a nadie, y por eso cuesta ver esta parte de su naturaleza. En cualquier caso, poco importa que Guts antepusiera a sus amigos o a Casca. Cuando de verdad estaba en su mano hacer algo por ella, la abandonó. ¿Acaso es tan distinto de Vargas? En fin, la historia continúa. Vargas afirma que tomó una droga que le hizo pasar por muerto y que llevaba escondida en alguna parte de su desnudo cuerpo. No quiero saber dónde, ni imaginar las contorsiones que tuvo que hacer para metérsela en la boca mientras estaba inmovilizado. Eso sí, fingirte muerto frente a una criatura que se traga cadáveres de un bocado no es muy inteligente. Pero la suerte le acompañó, sobrevivió y dedicó 7 años de su vida a investigar. Por fortuna o desgracia, no pudo averiguar qué es el Behelit. El coso, ¿vale? El coso. Este misterio que envuelve al Behelit obedece a 3 elementos. Asegura que solo los verdaderos iniciados lo reciben. Así que es un objeto muy escaso y que se limita a un círculo que guarda total silencio sobre su existencia. Por otro lado, otorga al huevo una excepcionalidad muy interesante y también permite que Miura no tenga que desvelar información que seguramente no había pensado todavía. Guts, en cambio, sabe cosas y nos las cuenta. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos. Me he equivocado de historia. Una llave que abre la puerta de otro mundo que se solapa sobre el nuestro. Una llave que sirve para llamar a unos monstruos de otra dimensión que, desde tiempos inmemoriales, han dominado la historia negra de la humanidad. Los 5 Mano de Dios. Interesante. Guts sabe que el Behelit es una llave. Sabe que sirve para traer a Sauron a la Mano de Dios. Y la historia negra de la humanidad. Preciosa y rimbombante presentación. Muy, Señor de los Anillos. Vamos a ser sinceros. ¿Cómo sabe que están controlando nada desde tiempos inmemoriales? Oye, a lo mejor la Mano de Dios dedica su tiempo a tomarse martinis mientras espera a ser invocada y se maquillan unos a otros como la gente de Ciudad de Halloween en Pesadilla antes de Navidad. Bromas aparte, la voz es muy poco Guts. Es un discurso que no termina de encajar. Está hecho para establecer un tono de grandiosidad, como se ve en la asombrada reacción de Pucky Vargas. Menudo público más devoto, Guts. Deberías estar contento. En cualquier caso, encuentro fascinante la posición de Guts. Es la primera, y no la última vez, que actúa como un mentor. Al ser un humano marcado por los Mano de Dios, él mismo es un portal entre este mundo y el otro. Es una entidad distinta, sin ningún beneficio como puede tener, por ejemplo, Gandalf, por ser un maya de los... ¿Era un maya? Vamos a decir, un ángel de los Valar. Pero sabe cosas, está por encima de los lectores y se mantiene como un personaje distante al no tener una narración interna. Que aparezca a menudo, ¿vale? Por supuesto, la escena está hecha a propósito, pretende suscitar nuestra curiosidad, pero también es un enfoque distinto al que suelen tener la mayor parte de protagonistas. Que sí, es cierto que muchos personajes empiezan así, sabiendo más que el lector y más que los personajes que lo rodean. En particular, su primer capítulo presenta todo desde la perspectiva de un tercero, que es un recurso bastante habitual. Pero Berserk se desmarca de lo tradicional al no establecer esta trama con una muchachita que dependa del personaje principal y lo romantice para el espectador. O bueno, así era el prototipo de Berserk, pero me alegra muchísimo que se alejara de aquel camino.
En fin, Señor de los Anillos aparte, Miura no ha acabado con Thondark. Siempre encontraré fascinante el dilema de la escala de los enemigos. ¿Cómo volver uno más interesante que el anterior? ¡Hombre, haciéndolo diferente! Hasta ahora Miura ha presentado bestias pardas. Es hora de cambiar la tónica. Por eso el conde va a ser sibilino. Va a evitar enfrentarse a Guts directamente. ¿Cómo? Bueno, empleando a Thondark como su caballero de roñosa armadura. De esta manera Miura consigue que el conde se haga desear para el lector. Queremos que lo maten de una puñetera vez. Eso por no decir que, al menos para mí, el conde se diferencia de los demás apóstoles por este instinto de preservación que supera su deseo de sangre. Como no está seguro de que va a poder vencer, prefiere levantar muchas barricadas entre Guts. Ya sabéis, por si acaso. Pocos apóstoles actúan igual, y me parece interesante. Y otra cosa maravillosa es el tema del consentimiento. Thondark no sabe lo que se le viene encima cuando acepta cualquier cosa a cambio de vencer al guerrero negro. Pero ha dado libertad al conde para que haga lo que quiera con él. La aceptación, la sumisión, la apertura al mal es un elemento que define a los apóstoles. Las grandes ceremonias de transformación exigen que la víctima, antes de ascender o descender, dependiendo de cómo queréis verlo, consienta. Tiene que ser partícipe de su propia condena. Si no acepta la mutilación, tanto suya como de los demás, no hay metamorfosis. Y esto ocurre con el conde al final del arco. Sin embargo, y ya que tanto Thondark como el conde resuenan con el oscuro camino que está tomando Guts, diría que Miura nos está empezando a meter a martillazos una idea básica de Berserk. El mal no ocurre porque sí. Guts, el conde, Thondark, Griffith, todos llevados por el trauma, por el odio, por el sufrimiento, aceptan que su ser se manche para siempre y perpetúan atrocidades. Muchas que les han sido causadas a ellos mismos. Por otro lado, y me atrevería a decir que es un legado de Hellraiser, el aspecto del consentimiento también tiene mucho que ver con el BDSM. Así que no me parece casualidad que lo que siga sea una escena que recuerda a Alien el octavo pasajero. Igual que el xenomorfo viola a sus víctimas de forma simbólica, el conde hace lo mismo con Thondark. Le restringe los movimientos y le implanta un parásito de sí mismo a través de la boca, uno que lo irá devorando poco a poco a la vez que le presta fuerza, un poco como el hongo que controla a las hormigas zombie. Los elementos sexuales son innegables. Por un lado, la lengua falo que se recuperará para Wyald. Cómo odio a ese tío. Por otro lado, la situación general. El humano no puede defenderse mientras algo se le mete por la boca. Algo que tiene vello y además una apertura practicada en la panza que para nada recuerda a una extraña vagina. ¿Quizá sirve para succionar órganos? ¡Ey! ¡Qué huele la imaginación! ¿Qué queréis que os diga? Lo que más me sorprende es que la mandíbula de Thondark no esté completamente destrozada cuando volvemos a verlo. Por fortuna volvemos a Guts y sobre todo a Puck. El hada juguetea con el Beherit hasta comprobar, para su horror, que el huevo parece estar vivo. Esta escena, por cierto, se recicla en la Edad de Oro con Griffith y Guts. Es muy divertido pensar que Guts una vez será, representante de los sentimientos del lector. Con todo, más tarde Flora negará que el huevo tenga vida propia. El Beherit por sí solo no es nada más que una piedra. Una piedra que te mira, pero una piedra. Parece que estamos ante otro elemento que Miura descartó y reelaboró con el tiempo. En cualquier caso, se enfatiza el misterio del Beherit. En especial porque aparece la idea de la predestinación. Un Beherit siempre encuentra a su dueño. Y aparece casi por casualidad. Da la sensación de que puede moverse por sí solo o que manipula a la gente para que le lleve a donde quiere estar. Un poco como el anillo de Sauron. Lo cual debería hacer que nos preocupemos y mucho por Guts y su grupo, en un futuro imaginario donde continúe la historia. Bueno, Vargas entrega un mapa del castillo y no puede evitar, una vez más, que el ansia se apodere de él. Si nos fijamos, Guts no retrocede ni pone mala cara ante sus súplicas. Lo que le hace reaccionar es que Vargas lo toca. Después de todo lo que le costó superar su revulsión por el contacto y por la intimidad con la banda del halcón, Guts ha recaído. Y lo ha hecho bien fuerte. Esta vez no lo han violado, pero sí torturado, desfigurado por fuera y destruido por dentro. Está totalmente brutalizado.
Y siempre me ha gustado mucho esta debilidad de Guts. Es la viva prueba de que es más que un macho alfa, incluso cuando trata de comportarse como uno. Sé que lo digo en todos los capítulos y os vais a tener que aguantar, lo seguiré diciendo. Miura presenta un matiz importante al mostrar el dolor, el pánico que sufre Guts al entrar en contacto con otra persona. Desde niño ha aprendido que los demás le harán daño. Dilema del erizo, Evangelion. ¿En qué estaba diciendo? Ah, sí. Ha aprendido que los demás le van a hacer daño. Y Griffith no hizo nada más que confirmarlo. No es que desprecie al resto de la humanidad o sea un capacitistas, ni nada similar. Es que se está protegiendo. Quizá el término apropiado sería, a ver la Wikipedia, afenfosfobia, mezclada con agrafobia. Podéis ir a Wikipedia a comprobar qué significa. Términos aparte, que no le gusta que le toquen. Rápidamente empuja a Vargas y luego disimula su miedo con un mecanismo defensivo típico de los hombres. Insultos, desprecio, atacar el ego de otra persona. Encantador. Pero Vargas es un reflejo de Guts, uno que muestra cómo habría sido su vida si no se hubieran limitado a arrancarle un brazo, además de no ser una bestia parda del combate. Así pues, parte de esta ristra de insultos va dirigida contra sí mismo, incluso si Guts no se está percatando de ello. ¿Por qué siempre tienes que humillar a los demás? Gracias, Puck, por indicarnos que Guts no es un ejemplo a seguir, cosa que muchos lectores no suelen pillar. Sin embargo, lo importante viene con la siguiente aseveración de Vargas. No pasa nada. Mientras mate a ese hombre inmundo, puede decirme lo que quiera. Guts escupe a un lado, llamándolo para sus adentros lameculos. Esta reacción es un resultado de su infancia, durante la cual tuvo que apañárselas por sí solo y decidió no depender de nadie para sus objetivos. Puede que Guts no sea un lameculos, pero sí está escupiendo sobre sí mismo al hacerlo sobre Vargas. Vargas no puede vencer por sí solo a una criatura sobrehumana. Guts tampoco puede destruir por sí mismo a Femto. Aún así, a ninguno le importa que les hagan daño, les insulten y maltraten con tal de obtener su objetivo. En otras palabras, no está Guts pisoteando su propia integridad, arrastrándose, haciendo daño a los demás, ignorando su dignidad como ser humano, con tal de alcanzar a Griffith y matarlo. ¿En qué se diferencia de Vargas si lo enfocamos de esta manera? Os lo diré, en que Guts es protagonista y Vargas no. Entonces llega el plot, reventando puertas en forma de Thundark. En cuanto su estigma comienza a sangrar y comprende que es uno de ellos, la furia consume a Guts. Totalmente desatado corta, armadura incluida, un brazo a su enemigo. Pero Thundark tiene al conde que le hace subir de nivel al darle tentáculos, así que entramos en la segunda fase del combate. Puck se convierte en comentarista para destacar que Guts sabe pelear y no se limita a sacudir su espada de un lado para otro. La verdad, yo creo que Guts debería tener problemas para medir bien la profundidad. Al fin y al cabo le falta un ojo, pero no vamos a quejarnos. Sirve para explorar otra idea de Berserk, y es que las apariencias juegan malas pasadas. No por nada el protagonista empático y amable es Guts, aunque parezca una bestia parda, mientras que el elegante príncipe de blanco es el verdadero monstruo. Lo mismo digo con Vargas. Puede ser un hombre egoísta, que después de todo le está pidiendo a otra persona que arriesgue su vida por él, y que esté dedicado a la venganza, pero lo primero que hace, a pesar de que le caigan vigas encima, es proteger a Puck. Dado el rápido apego que le ha tomado, sospecho que Vargas no mató a la Edita que vimos en el capítulo anterior. Quizás se la encontró, quién sabe. Cuando le cortan parte de la cabeza a Thundark, no te echaremos de menos, tío, aparece el conde y se permite alabar las habilidades de Guts, porque, claro, no las ha sufrido en persona. Entonces localiza a Vargas y le jura que van a divertirse y a seguir sus jueguecitos. Y lo asegura a partir de una extensión de sí mismo que recuerda a un falo y a una vagina al mismo tiempo. Aún así no creo que haya una implicación de que piensa violarlo sexualmente. Igual que Femto no penetró a Guts, Vargas tampoco va a sufrir este tipo de humillación, porque la historia tiene un público objetivo masculino, y hay que proteger su sensibilidad. Con todo, la intención de violar un cuerpo y una mente está ahí, y es repugnante. Por otro lado tenemos el leitmotiv que subyace en Berserk. Excelente, de verdad. Has entrenado tu fuerza y tu técnica hasta el límite. No habrá muchos capaces de vencerte, desde luego. Seres humanos, me refiero. Porque el hecho de ser humano determina tu límite. Y es que cuando se repite una idea tan machaconamente es porque tiene importancia. Guts es la única persona que parece capaz de vencer a los apóstoles. Insiste en marchar contracorriente, no rendirse al destino ni aceptar las reglas de los demás. Todo lo contrario que Griffith.
La política de este era aprovechar el mundo preexistente y escalar hasta la cúspide del mismo, cosa que consigue de la forma más gloriosa posible al alzarse como un mano de Dios. En cambio, Guts continúa donde empezó. Es un plebeyo traumatizado que vive de la guerra que promueven otros más poderosos que él. Da igual que sea el mundo de los humanos o el astral, Guts solo puede recibir y actuar en consecuencia. Y sin embargo, vence. Eso sí, a un inmenso coste. La pregunta que posiblemente habría abordado el manga en la lucha final contra Griffith, más allá de si iba a haber una gran batalla o no, es la de si Guts podría superar todos los límites manteniéndose como un ser humano, si podría convertirse en el avatar de la fuerza y la capacidad de cambiar que tenemos como personas y especie. No creo que lo lleguemos a saber. Bueno, terminado este sermón, sigamos con la trama. Como Guts básicamente ha destruido todos los soportes del lugar, la casa se les cae encima y deben batirse en retirada. Por las alcantarillas. ¿Debemos poner música de Una nueva esperanza de fondo? No, que nos come el copyright. Una vez a salvo, Guts se hace con el Beherit, pues no va a renunciar al único enlace que tiene con Griffith y decide separarse de Vargas. En definitiva, deja al hombre a su suerte. Y sigue un tristísimo tearjerker. ¿Cómo se pronuncia esto? Ponlo en pantalla, ayudo por fin, así la gente lo puede leer. Dado que Puck es la voz del lector, así como quien pone un punto de racionalidad en nuestras cabezas, nos lanza otro mensaje importante, quizá el más importante de todos, uno que Guts acaba siguiendo, después de tocar fondo, pero lo hace. Espero que consigas huir. Gracias. Tú ten cuidado, pequeñín. Ay, que lloro. Eres buena persona, señor. Aunque al principio me has dado miedo. Una cosa. Creo que las personas deberíais luchar por la vida. Siempre. No entiendo mucho sobre cómo viven los humanos. Pero, ¿no es más importante el futuro que obsesionarse con la venganza? Esto lo destaco por si quedaba alguna duda de que Vargas es un foil de Guts. Y también para aquellos que pensaban que Miura no pretendía llevar la historia hacia un lugar más sano. Lo más desgarrador es que esta frase logra hacer sonreír a Vargas. Su mensaje le alcanza, al contrario que a Guts. Bueno, ya lo haré. Paciencia. Y entonces Vargas busca ponerse a salvo. Pero el conde no va a permitírselo. Dejando a Vargas atrás, Puck revolotea detrás de Guts, echándole en cara que no haya escoltado al viejo. Al fin y al cabo, lo primero que este hizo fue salvarlos. Y Guts va y lo deja a su suerte. Y tristemente, si se hubieran quedado con él, lo más probable es que Vargas hubiera podido sobrevivir. Pero mientras Puck insiste en que Vargas y Guts son aliados, porque ambos persiguen el mismo objetivo, Guts se ríe. Compañero de ese gusano inmundo, jamás. No me jodas. ¿Cómo osas sugerir que ese inútil puede ser mi aliado? Acabaría poniéndome trabas, salta a la vista. Y lo mismo digo de ti, renacuajo. Todo esto es muy divertido porque ambos le han salvado el pellejo y Vargas le ha proporcionado los medios para alcanzar al conde, pero este es Guts, aterrorizado ante el contacto y la idea de que debe depender de otras personas. Es un hombre muy hombre y varonil y macho y fuerte, independiente y no necesita a nadie. Es el nuevo hombre. Y porque la trama no le quiere dejar en paz, se enteran de que un compañero del que la lió en el patíbulo, o sea Guts, ha sido capturado, porque el mundo insiste en decirte sí, Vargas será tu aliado. Por supuesto, el conde pretende matar a Vargas por placer, no porque es compañero de Guts, pero esto no hace más que enfatizar la convicción del protagonista de que quienes se acercan a él acaban mal. Puck le abandona, porque Guts no está haciendo amago alguno de salvar a Vargas, y sigue una escena magnífica, una escena que no necesita de todas las palabras que yo os estoy echando en la cara, para exponer el paralelismo entre Guts y Vargas. La separación entre Ladita y Guts es muy breve. Guts acude a la ejecución, Puck lo localiza rápidamente, y cree que ha venido a salvar a Vargas. Y hay que detenerse un momento a estudiar la fría sonrisa de Guts y cómo la iluminación cambia. Es como si le hubieran volcado encima una jarra de agua fría. Debe ser la primera vez en mucho tiempo que alguien piensa que puede hacer algo bueno, salvar, no matar. Debe doler. He venido a verle morir.
Y en su defensa tampoco es que pueda salvarlo. Como bien dice, hay 100 hombres esperando para lanzarse sobre él. Es una trampa, y no va a caer en ella. No contento con ello, porque no se sabe callar, Guts suelta un discurso acerca de cómo Vargas se merece la muerte por haberse enfrentado al conde. Los que no pueden defenderse deberían, no sé, morirse sin protestar, supongo. Capitalismo. Por supuesto, Guts habla de sí mismo, se está flagelando al contemplar la ejecución, previendo su posible futuro. Si le pillan, merece morir. Y no lo digo yo, lo dice Puck. ¡Ah, qué calor! Sensaciones intensas y oscuras chocan contra mí. ¡Autoflagelación! ¡Derrotismo! ¡Como si fuera negro magma! ¡Esta es la fuente del poder de Guts! Y en efecto, la autodestrucción es la fuente del poder de Guts. Bueno, Puck, que es un ladronzuelo y un plagiador, se dedica a poner en palabras mi análisis sobre los paralelismos de los personajes y convierte el subtexto en texto, lo cual creo que es necesario porque Guts lo está negando y de hecho trata de deshumanizar a Puck negándole que pueda expresarse como un humano. Porque ¿para qué hacer examen de tus problemas cuando puedes ser mala persona con los demás? Y entonces, por un instante, Puck rompe a llorar, no por sí mismo, sino por Guts. Llora de compasión, lamentando lo bajo que ha caído su compañero. Como le dice después de darle un buen mordisco, no es más que un niño asustado que está escapando del dolor. Guts y Shinji se llevarían bien. Y Puck, que es un buen chico, se lanza a una multitud que le provoca miedo, que la aplasta con innumerables sensaciones de derrota, pero aún así lo intenta, no va a ser menos. Claramente le ha influenciado Guts en su lucha contra el orden establecido. Y aunque no puede hacer nada, lo que cuenta, lo importante es que lo ha intentado. Hasta Guts se sorprende porque Puck no estaba siendo un hipócrita. Decía que había que ayudar y lo intenta. El mensaje es que si nos quedamos sentados, nada cambia. Puck ha podido arriesgarse porque nadie lo ve. Si Guts lo hubiera intentado, habría muerto. Probablemente. Sin embargo, deberíamos ser capaces de reconocer que Guts quería salvar a Vargas. Él debería ser capaz de aceptarlo. Al fin y al cabo, este es su viaje, ¿no? Oponerse al sistema. Pero claro, fingir que no te importa lo hace todo algo más fácil. Sobre todo cuando te das cuenta de lo poco que puedes cambiar. Momentos antes de morir, Vargas se convence de que Guts va a ejecutar su voluntad. Así que es una lástima que no pueda ver al conde retorcerse en su propia sangre. Entonces llega la deliciosa profecía. No tardará en llegar tu hora. Tu dios de la muerte aparecerá junto a cientos de almas perdidas para arrastrarte al infierno. Guerrero negro, todo tuyo. Danos en ofrenda la cabeza de este demonio. Tienes que hacerlo. Guts no quiere soportar otra muerte sobre sus hombros. Las súplicas le producen náuseas, porque van directas a su conciencia. Además está el crucial detalle de que este podría ser también su final, uno bajo la mirada de un enemigo que ni siquiera se molesta en acabar con él con sus propias manos. La caracterización está gritando que Guts tiene capas, como los ogros. Aparte de todo esto, lo fascinante es que Vargas está haciendo literalmente una profecía que promete que el dios de la muerte va a venir, y este dios no es Guts, es Femto. Femto se va a aparecer ante el conde mientras éste se retuerce entre su propia sangre, y le va a ofrecer la salvación, y cuando el conde la rechace, cientos de almas, la de Vargas incluida, vendrán a por él. Así pues, si Vargas es un paralelo de Guts y Griffith del conde, ¿habríamos podido encontrar un patrón semejante al final del manga? ¿Uno donde Neo Griffith rechazara sacrificar una última vez a alguien querido? ¿O habría sido demasiado tarde para él? Opinad en los comentarios y total, ¿qué más podemos hacer? Siguiendo con la historia, el feto desaparece de nuevo y hace las veces de la conciencia de Guts. Como este no puede con la culpa, va a recuperar la cabeza de Vargas antes de que la arrojen a la fosa con todas las demás víctimas del conde. Francamente no sé decir si mata a los hombres. Supongo que no, porque entonces los habríamos visto partidos en dos en vez de inertes en el suelo, pero Cuando Guts se enfrenta a la mirada de Vargas, encuentra odio y rencor. Tras un silencio murmura: espero hacerlo mejor. Es aquí por fin, cuando no hay testigos, que reconoce su parecido con Vargas. Pero entonces el momento de debilidad se vuelve contra él, porque los espíritus de todos los decapitados, de las víctimas injustamente asesinadas, se alzan e intentan poseerlo, aprovecharse de su rencor. El mismo mundo está impulsando a Guts a no permitirse empatizar con los demás. Y rabioso, se libra de los espíritus y los reduce a la ignominia. Él es fuerte, no está muerto, no es un gusano como ellos. Una actitud que Femto va a desplegar contra él,
por si os preguntabais de dónde vienen los traumas de Guts. Fuera de sí, se arroja directo al peligro. Pues hasta aquí el capítulo. Muchas gracias por la paciencia y seguir viéndonos. Eso sí, antes de marcharnos queríamos recomendar el canal del estudio Taka. No solo tienen análisis guays de Berserk, sino que están animando poco a poco los capítulos. Judo y yo nos hemos reído bastante porque vamos casi igual de lentos. Aunque nos gusta hacer comparaciones, porque su trabajo de animación y doblaje es sensacional, nos hemos dicho a nosotros mismos, por las risas, a ver quién tarda más en terminar el arco del Guerrero Negro. Dicho esto, muchas gracias una vez más por vernos y que el viento sople a vuestro favor.